Bien, buenos días. El día de hoy tenemos en literatura el narrador y sus tipos. Entonces, cuando hablamos de la fábula, del cuento, de la tradición, de una leyenda, de un mito, de una novela, siempre tiene autor. Entonces, esa persona que cuenta o escribe es el narrador. Y esa narración nos llega mediante el lenguaje escrito, pero en el mundo clásico fue mediante la tradición oral. Entonces, el autor no deja de ser el narrador del cuento, de la leyenda, del mito, o no deja de ser autor en la novela, en el pasaje. Pues, ¿cuántos tipos de narrador hay? O en otras palabras, el narrador y clases de narrador. O se diría, por ejemplo, el narrador y sus tipos. O sea, tipos de narradores o clases de narradores. Entonces, el narrador es aquella persona que cuenta, que relata los acontecimientos o los pasajes en un contexto del relato, como son las leyendas, los cuentos, las fábulas, las tradiciones, las epopeyas, las épicas, las historias, etc. Es el narrador, entonces la persona. Entonces, veamos cuántos las hay en este contexto. Entonces tenemos, identifica y describe las características fundamentales de cada tipo de narrador. Bien, narrador en primera persona. Entonces yo digo, pues narrador en primera persona, observé un personaje famoso trepando el árbol y subía rama tras rama en la cual se escuchó un estruendo. Es una narración en primera persona. Para recordar eso, la primera persona corresponde a yo, tú, él. Entonces, este tipo de narración en primera persona repercute cuando la persona está utilizando los hechos tal como observa. Bien, el narrador protagonista cuenta su propia historia. El narrador protagonista. El narrador testigo observa un hecho. Observa un hecho. Entonces, muchos escritores son testigos de su relato. Y narrador en segunda persona corresponde, ¿no? La condición de segunda persona. Bien, entonces primero respondamos en los espacios en blanco en cada caso. Narrador en primera persona. Respondemos. Narrador en primera persona narra su propia visión de los hechos. Narra su propia visión de los hechos. Y los personajes que observa. Y los personajes que observa. Repito, narra su propia visión de los hechos y los personajes que observa. Ahora, narrador protagonista. Cuenta su propia historia. O en otras palabras se diría narrador personaje. No, pero acá narrador protagonista. Cuenta su propia historia. Narrador testigo. Observa un hecho. Narrador testigo, respondemos, observa un hecho. Y luego narrador en segunda persona. Narrador en segunda persona emplea marcas textuales. Emplea marcas textuales. Bien, entonces corresponde básicamente a características propias, tanto en primera, segunda persona. Bien, entonces eso hay que tener en detalle. Un segundo, por favor, un segundito. Bien. No está presente sus compañeros. A ver, vamos a mandarle un mensaje. Porque no está presente sus compañeros.
Proseguimos. Bien, entonces vuelvo a repetir, esperando a sus compañeros. Narrador en primera persona es cuando el narrador narra su propia visión de los hechos y los personajes que observa. Ahora, narrador protagonista es cuenta su propia historia. Diríamos en otras palabras, narrador personaje. Ahora, narrador testigo es observa un hecho. Ahora, narrador en segunda persona empieza o emplea marcas textuales en segunda persona. Bien, las marcas textuales corresponden, sin embargo, por consiguiente, en consecuencia, el que, la que, etcétera. Son marcas textuales. Bien. Ahora veamos, a ver, veamos en la pregunta 2. Identifica y emplea los siguientes enunciados con la información correspondiente. Identifica y completa los siguientes enunciados con la información correspondiente. Bien, entonces, ya, parece que ya ingresó dos más, una compañera más. Entonces vuelvo a repetir esto. Narrador en primera persona corresponde, narra su propia visión de los hechos y personajes que observa. El narrador Buenos días, protagonista, profesor. buenos días. Narrador protagonista cuenta su propia historia. Completamos el cuenta su propia historia. Y narrador testigo es observa un hecho. Y narrador en segunda persona emplea marcas textuales en segunda persona. Bien, ahora sí, pasemos a la pregunta 2. Identifica y completa los siguientes enunciados con la información correspondiente. Dice, ahí, es una entidad textual creada por, entonces ahí en el primer espacio en blanco anotamos, el narrador. El narrador es una entidad textual creada por el autor. Ya, eso quiere decir que cuando uno escribe, está narrando y el lector decodifica eso, entonces el autor es el narrador, pero es una forma de que está creando el autor. Lo repito, el narrador es una entidad textual creada por el autor. Bien. Luego, en B, crea un nexo con llamado. Entonces ahí, el autor, en B, el autor crea un nexo con el lector, llamado narrador. Repito en B, el autor crea un nexo con el lector, llamado narrador. C, para describir personajes y ambientes, el autor utiliza al narrador. El autor utiliza al narrador. El escritor narra, pero en el escrito es lo que cuenta, entonces se considera como una especie de narrador. Bien, D. Existen distintos tipos de narrador. Existen distintos tipos de narrador. Bien, ya. Brevemente, algunas recomendaciones. A ver, Nicolás y Díaz están ya con la práctica, atentos al llenado de la práctica sobre tipo de narrador. ¿Me escucha? Sí, Díaz, profesor. ya. Entonces, a partir de ayer se está utilizando, las clases ya no los programo por WhatsApp, porque falla WhatsApp. Entonces ya directamente lo programo por Classroom, ¿bien? Entonces, no se demoren. Ahora prosigamos. Otra cosa, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hay que preguntar, siempre. No quedarse callado, hay que preguntar. Y si pregunta, ampliamos el tema. Se clarifica el tema. Y tienen el derecho de preguntar.
Romper esa barrera de no preguntar, no, sino hay que romper hay que preguntar. Bien, el dicho popular dice, preguntando se llega a Roma. Bien, entonces prosigo. Pasemos al 3. Identifica y escribe las letras que correspondan dentro de los paréntesis. Autor. Ya. Relacionamos en A, puede ser narrador protagonista o narrador testigo. Eso se relaciona con narrador en primera persona. Pongo la letra C ahí. Puede ser narrador protagonista o narrador testigo. Eso corresponde a la alternativa C, narrador en primera persona. Pongo la letra en C. En la siguiente, relata su propia historia. ¿Quién? Es el narrador en segunda persona. Relata su propia historia. Perdón, relata su propia historia. Es narrador en segunda persona. Pongo la D ahí. La D. Ahora, se encuentra fuera de la historia. Se encuentra fuera de la historia, narrador en tercera persona. Entonces pongo la E. Pongo la E. Ahora, delega a una entidad textual. Delega a una entidad textual la responsabilidad de relatar. Eso es el autor. A. Autor. Ahora, enuncia el discurso dentro del relato. Enuncia el discurso dentro de eso corresponde al narrador. B. Ahí anoto B. Bien, entonces hemos relacionado entre conceptos sobre el narrador, sobre el autor, narrador en primera persona, segunda persona o en tercera persona. Bien, vamos al ejercicio 4. Relaciona con líneas los tipos de relato. Tipos de relato con su correspondiente característica. Bien, entonces, primera persona. En primera persona está relatado Jim, de Roberto Bolaño. Esta narración de Roberto Bolaño está redactada en primera persona. Entonces, una flechita de primera persona a Jim. Ahora, narrador protagonista. Está en Los ojos de Lina. Los ojos de Lina, de Clemente Palma. Clemente Palma fue hijo del tradicionista Ricardo Palma. Bien, ese es narrador protagonista, Los ojos de Lina, de Clemente Palma. Ahora, narrador testigo. Narrador testigo es Alienación, de Julio Ramón Rivero. Alienación. ¿Qué cosa es alienación? Alienación significa aquella persona que presenta en sus actos, en su conducta y en su vestimenta formas incorrectas de realidades extrañas. No es la vestimenta ni la conducta de las personas en estándar del medio social, sino actúa, manifiesta, viste sobre escenarios distintos, gustos exóticos extraños. Bien, ese es alienado o alienación. Alienación. Bien, entonces ahora estamos segunda persona. Narrador en segunda persona. Narrador, ya hemos visto ahí. A ver, narrador en segunda persona. Narrador en segunda persona corresponde a D, relata su propia historia, ¿verdad? Ahora, narrador en tercera persona es correspondiente a se encuentra fuera de su historia. Se encuentra aquí. El narrador en tercera persona se encuentra fuera de su historia. Entonces ponemos la letra E ahí. ¿Alguna duda, alguna pregunta ahí? No, profesor. Ya, muy bien. Entonces, para ampliar el tema, ¿no? Si yo digo, caminaba por un sendero, por la cumbre, y luego bajé a la quebrada y me encontré con un río. Esa es narración en primera persona. Pero también puede ser
narrador de su propia historia, como estamos indicando, por ejemplo, narrador protagonista también puede ser eso. Pero si yo digo, los exploradores caminaban por el sendero, llegaron a la cumbre y luego bajaron a la quebrada y se encontraron con un río. Ese es narrador en tercera persona. ¿Bien? Ya con la práctica vamos encontrando esto. Entonces, aquí tenemos algunos títulos que lo hemos relacionado: narrador en primera persona, narrador protagonista, narrador testigo, segunda persona. ¿Bien? 5. Analiza los siguientes enunciados y coloca verdadero o falso, según corresponda. Dice, en un texto narrativo se cumple la relación autor-narrador-lector. Bien, entonces, exacto, en un texto narrativo se cumple la relación autor-narrador-lector. Correcto. Entonces es verdadero. Ahora, las marcas textuales indican el tipo de narrador. Las marcas textuales indican el tipo de narrador empleado en el texto. Verdadero. Ahí pongo verdadero. En siguiente punto, la característica del narrador en tercera persona es la subjetividad. Falso. Ahí es falso. No es la subjetividad. Luego, el narrador en segunda persona se subdivide en testigo y protagonista. Falso. Ahí es falso. Luego, el narrador en segunda persona es ampliamente utilizado en la literatura. Falso. ¿Bien? Ahora, elabora de manera breve el inicio de un cuento empleando los tipos de narrador indicados. ¿Bien? Entonces, en segunda persona, solamente el inicio. No, el inicio. Ya. Van a tomar apuntes, por favor. En segunda persona voy a narrar solamente el inicio de un relato. Ya. Entre comillas. Era un hermoso panorama. Era un hermoso panorama. Era un hermoso panorama. Donde María reunió a los niños. María reunió a los niños. María reunió a los niños y les contó una historia. Y les contó una historia. Punto y coma. Pero les entregó un caramelo a cada uno para que estén atentos. Esa es narración en segunda persona. Ya, suficiente, cerrar comillas. Tercera persona. Ya, en tercera persona. Los exploradores ingresaron a la selva virgen. Los exploradores ingresaron a la selva virgen. Punto y coma. Ellos buscaban a las misteriosas arañas azules. Ellos buscaban a las misteriosas arañas azules, coma, estas eran carnívoras. Estas eran carnívoras y devoraban. Puntos suspensivos, cerrar comillas. Es narración en tercera persona.
Ahora, narrador protagonista. Narrador protagonista. Narrador protagonista. Visité en reiteradas oportunidades. Visité en reiteradas oportunidades. Visité en reiteradas oportunidades la ciudadela inca de el Machu Picchu. Visité en reiteradas oportunidades la ciudadela inca, el Machu Picchu. Punto y coma. ¿Qué es toda una maravilla? ¿Qué es toda una maravilla? Coma. Pero, coma. No solamente es la ciudadela. Caminé hasta la montaña grande. Caminé hasta la montaña grande. Un promedio de 40 minutos. Puntos suspensivos, cerrar comillas. Ese es narrador protagonista. Bien, entonces ya hasta ahí tenemos idea de primera, segunda o tercera persona en la narración. Bien. Veamos el ejercicio 7. Selecciona un tipo de narrador y escribe el párrafo inicial de un cuento. Ya, entonces vamos a ver. A ver, un párrafo inicial de un cuento. Veamos. Ya, entonces... Ya, vamos a escoger el narrador testigo. El narrador testigo. ¿Bien? El narrador testigo. Durante el verano, ya, empezamos entre comillas. Durante el verano es muy frecuentado las playas. Es muy frecuentado las playas de la costa. Punto y coma. Uno de los atractivos que me llama la atención. Uno de los atractivos que me llama la atención es una isla que se encuentra frente a Lurín. Frente a Lurín. Que divisando cautelosamente, tiene la forma de un cetáceo. Entre paréntesis, ballena. Tiene la forma de un cetáceo, ballena. Y eso me obligó a investigar. Y encontré un relato. Que en otrora era una ballena que se paseaba en esa costa. Persiguiendo a un cocodrilo. Y que el dios Pachacamac lo convirtió en isla. Puntos suspensivos. Ese es narrador y protagonista.
Entonces, eso es una forma de poder seleccionar, porque aquí se está escogiendo el caso del narrador protagonista. Vamos al 8. Analiza el siguiente cuento y señala el tipo de narrador. Explica cuáles son las marcas textuales que te permiten reconocerlo. Dice, página asesina. En un pueblo de Escocia, dice, en un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco. Venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. En algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. Cortázar, Julio, página asesina. Julio Cortázar es un escritor argentino, ya fallecido desde luego. Entonces, sus cuentos son tan importantes, de una innovación bastante clara, ¿no? De imaginación, porque son imaginativos sus sueños, porque a veces parte de un sueño, de asuntos de fantasía, pero que lo va relacionando con la vida real, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en esa imaginación, una página asesina, ¿no? En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco, perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. Cortázar, Julio, página asesina. ¿Bien? Entonces, ahí analizamos el cuento y el tipo de narrador, ¿no? El tipo de narrador. Entonces, básicamente es el tipo de narrador, vamos a anotar ahí. Si tenemos en primera persona, no es en primera persona. Narrador protagonista, tampoco no es. Es narrador testigo, ¿no? O segunda persona. Entonces, tenemos en un pueblo de Escocia, venden libros con una página en blanco, perdida en un lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere. Entonces, en ese caso, es narrador testigo. Narrador testigo. La forma en que utiliza el texto es narrador testigo. Porque dice, en un pueblo de Escocia, lo está viendo, ¿no? Narrador testigo. Bien. Ahora, 9. Analiza las características de los tipos de narradores e identifica aquella que comparte. Bien. Lo dice, analiza las características de los tipos de narradores e identifica aquella que comparte. Bien, aquí vamos a anotar lo siguiente. A ver. Narrador en primera persona. Narrador en primera persona. Ya. Es muy próximo, similar o parecido como el narrador testigo. No iguales, desde luego. Entonces acá no dice qué comparten, ¿no? El narrador en primera persona y el narrador testigo. Comparten, ya. Entonces, narrador en primera persona y narrador testigo, ya. Esos dos tipos de narradores vamos a manifestar. ¿Qué es lo que comparten? Estos narradores, punto y coma, narradores comparten la vivencia de la circunstancia, del momento. Porque el narrador testigo, ¿no? Narrador testigo observa, mira, y en primera persona dice y observa y siente. Ya. Entonces, comparten las experiencias. Punto y coma, comparten las experiencias. Comparten las experiencias del escenario,
del escenario, coma, personajes, coma, descripciones de lugares, etc. Ya, acá dice, ¿por qué el narrador en segunda persona es el menos empleado en la narración? A ver, mayormente las narraciones giran como narrador en primera persona, narrador protagonista o narrador que es testigo. ¿Bien? Ya. Para el escritor, ya, respondemos, para el escritor, coma, para el cuentista, coma, para el novelista, le es más fácil y sencillo, narrar en dos puntos, narrador protagonista, coma, narrador testigo y primera persona. Primera persona. Punto y coma. Escasamente se encuentran narradores en segunda persona. Escasamente se encuentran narradores en segunda persona. Por la facilidad del manejo de la producción del texto. Por la facilidad del manejo en la producción del texto. ¿Bien? Entonces, nuestra clase de asesoramiento a ver, vamos a ver. Ya, el día de mañana, en hora de asesoramiento, vamos a ampliar este tema de narradores. Bien, ¿no? El tema de narradores vamos a ampliar. Y si hay alguna pregunta que no se terminó de desarrollar en la práctica del lenguaje, también me comunican. Bien, ¿terminamos la práctica del lenguaje el día de ayer? Sí, profesor. Ya, entonces, sobre este tipo de narradores, clases de narradores en primera, narrador testigo, narrador protagonista o segunda narración de segunda persona, vamos a ampliar con PowerPoint y selección de algunos relatos para identificar estos casos de narrador. Ahora, este ejercicio, ¿a qué apunta? ¿Para qué es? Para que ustedes puedan escribir sus diarios, puedan crear su cuento, sus manifestaciones de redactar un texto narrativo, ¿no? Entonces, la práctica y la constancia hace de que uno tenga que narrar. Entonces, justamente se estudia literatura para poder tenernos como guía, se lee el plan lector para tenernos como guía y desde luego también narrarlas, ¿no? Entonces, grandes escritores, siendo genios ellos, han tomado de modelo a otro autor para crear su propia literatura. Entonces, les cuento, uno de los grandes creadores de literarios en España ha sido Félix López de Vega y Carpio López de Vega. Él ha sido un genio. Entonces él compuso muchas obras teatrales y también algunas composiciones poéticas. Entonces él decía, ¿no? Él siendo un genio, leía a otros y componía sus obras, pero no imitándolas, creando su propio estilo. Entonces a él se le cataloga en la literatura como el mayor monstruo
literario, porque compuso un promedio de 14 millones de versos, ¿no? Y sus obras dramáticas que quedan en el tiempo, ¿no? Entonces, eso corresponde básicamente a lo que es el ámbito de lo que uno manifiesta la narración creando en un estilo. Cuando uno narra, no tiene que imitar, crear sus propias palabras, sus estilos narrativos. Eso es muy importante. Entonces aquí con este tema estamos viendo en qué forma lo narro. Como narrador testigo, como narrador protagonista o como narrador en primera persona. Y estamos diciendo que el narrador en segunda persona es escaso, es limitado. ¿Bien? Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? Ya. Entonces, mañana en clase de asesoramiento vamos a ampliar estos tipos de narradores. Bien. Entonces ya con esto finalizo la sesión de clase. Entonces, como les indicaba, las clases a partir del día de ayer lo estoy programando en Classroom directamente. Bien. Entonces, hasta el día de mañana. Sí, profesor. Hasta mañana, profesor. Hasta mañana. Profesor. Hasta mañana.